Muy buenas tardes con todos y todas, señores panelistas y público en general que nos acompaña. El Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos les da la bienvenida a la conferencia titulada Criterios en materia de acceso a la información pública a 20 años de la Ley de Transparencia. En nuestro país, el acceso a la información pública es un derecho fundamental establecido en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución Política, que señala que toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal con el costo que suponga el pedido. Este derecho es desarrollado por la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su reglamento, que en este año cumple 20 años de vigencia. La ley fue publicada en agosto del año 2002. Asimismo, mediante Decreto Legislativo 1353, artículo 6, se creó el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública como un órgano resolutivo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que constituye la última instancia administrativa en materia de transparencia y derecho al acceso a la información pública a nivel nacional. La transparencia constituye un instrumento eficaz e importante que permite prevenir y luchar contra la corrupción que en los últimos años se ha intensificado. Es por ello que en esta ocasión el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de su Centro de Estudios y el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información, ha organizado este evento con el propósito de dar a conocer los criterios en materia de derecho de acceso a la información pública a sus 20 años de vigencia de la Ley de Transparencia. El panel que nos acompaña esta tarde está compuesto por destacadas y destacados especialistas en la materia nacionales e internacional, quienes disertarán temas como criterios resolutivos del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, criterios sobre habeas data, criterios resolutivos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México. Sin mayores preámbulos, damos entonces inicio a esta conferencia con las palabras de saludo del director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, doctor presbítero Rafael Guíbar. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, señoras y señores. Doctora Vanessa Vera Muerte, presidente del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Doctor Adrián Alcalá Méndez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INEA México. Doctor González Muñoz Hernández, asesor del Tribunal Constitucional, público en general. Nos acompaña desde las distintas regiones del Perú. Le saluda presbítero Rafael Guíbar, director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es un honor muy grande, sinceramente, darle la bienvenida a esta conferencia virtual en el marco del programa Conferencias Martes de Justicia y Derechos. Este es un espacio que ofrece el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a la ciudadanía para la difusión y discusión de temas que tienen una relevancia especial para fomentar la cultura de derechos humanos y acceso a la justicia en nuestro país, así como analizar, debatir y divulgar la legislación, jurisprudencia y doctrina jurídica. En este sentido, agradecemos el apoyo brindado por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quienes a través de su secretario técnico muy amablemente aceptaron nuestra invitación para participar de esta actividad académica con la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía en general los criterios resolutivos en materia de transparencia y acceso a la información. La conferencia de hoy tiene como título Criterios en materia del derecho de acceso a la información pública a 20 años de la Ley de Transparencia. El objetivo de esta actividad académica es dar a conocer los principales criterios resolutivos del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en materia del derecho de acceso a la información pública, así como los criterios del Tribunal Constitucional sobre el habeas data
y los principales criterios resolutivos que se aplican en el país hermano de México, a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México en ella, el cual es un referente a nivel internacional. En tal sentido, con estas palabras y esperando que puedan sacar al máximo provecho de la intervención de nuestros destacados expositores, en el sentido de que su experiencia académica, su experiencia profesional, su experiencia vivencial, su experiencia de vivir en tantos problemas y grandes retos por la justicia, declaro inaugurada la presente conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor presbítero Rafael, por las palabras de saludos. Entonces, damos inicio al desarrollo de la conferencia, recordando a cada ponente que tiene 25 minutos para sus exposiciones. De acuerdo al programa, vamos a iniciar con la doctora Vanessa Vera Muente, quien disertará el tema Criterios resolutivos del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Vanessa Vera es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresada de la Maestría de Derecho de la Empresa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con postítulo en Derecho de las Telecomunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialización en Gestión Pública por la Universidad del Pacífico, habiendo cursado estudios en materia de Derecho Administrativo y Economía. Ha sido supervisor especialista del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, OCIPTEL, siendo además auditora de procedimientos ISO, así como coordinadora legal del área de instrucción de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del referido ente regulador, con experiencia tanto en el ámbito público como privado, habiendo laborado en el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, así como en importantes estudios de abogados. Ha participado como ponente en materia de transparencia, acceso a la información pública y servicios públicos de telecomunicaciones, así como en la formulación de diversos proyectos normativos en las mencionadas especialidades. Actualmente es presidenta del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde febrero del año 2022. Mucho gusto tenerla en el espacio de los martes de justicia y derechos. Adelante, doctora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En nombre del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, muchas gracias al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, representados por doctora Ana María Martínez y el doctor presbítero Rafael Guibar. Es realmente para mí un placer poder compartir esta mesa con notables profesionales sobre la materia, Adrián Alcalá y Gonzalo Muñoz. Queremos aprovechar este espacio para compartir los principales criterios resolutivos desarrollados por nuestro tribunal a propósito de la conmemoración de los 20 años de emitida de la Ley de Transparencia y los más de 3 años de funcionamiento que este tribunal ya tiene, ¿no? Ello en su calidad de órgano resolutivo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que constituye la última instancia administrativa en materia de transparencia y derecho al acceso a la información pública a nivel nacional. Como tal, somos competentes para resolver las controversias que se suscitan en esta materia. En esta línea, es para nosotros relevante compartir los lineamientos resolutivos sobre transparencia y acceso a la información pública que a través de resolución de sala plena en marzo del 2021 hemos emitido. Estos constituyen una compilación de los criterios resolutivos recogidos en la jurisprudencia administrativa emitida en el marco del principio de predictibilidad, también llamado principio de confianza legítima, a través del cual nosotros, como autoridad administrativa, brindamos a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a nuestro cargo, para que ellos creen una expectativa legítima respecto de cuál va a ser el resultado final que van a obtener. El lenguaje de estos lineamientos es claro y sencillo, con la finalidad de que tanto las entidades como los ciudadanos puedan comprender este tipo de mensaje y estos lineamientos doten a las entidades de una herramienta que les ayuden a brindar una adecuada motivación a las respuestas a las solicitudes,
y establecer criterios orientadores que puedan guiar su actuar respecto de la correcta aplicación de la ley de transparencia. Es así que de manera ilustrativa voy a compartir 6 de los 24 lineamientos que hemos emitido, de manera muy sucinta. Los primeros 2 casos que queremos resaltar, que son recurrentes, más que nada se ilustran porque es muy común que se soliciten a la administración pública documentos que tienen información parcialmente pública y protegida, como es el caso del currículum u hoja de vida o boletas de pago de funcionarios y servidores públicos y planillas. En este caso, en el caso del currículum y la hoja de vida, la información pública consiste en aquella que contiene estudios realizados por estos servidores o funcionarios, su experiencia laboral, así como los documentos que los sustentan. Y a manera ilustrativa, la información protegida serían aquellos datos de individualización y contacto, como direcciones domiciliarias, correos electrónicos de dominio privado, números celulares, entre otros. En el caso de las boletas de pago, toda vez de que esta remuneración se hace a cargo del Estado, es entonces información de acceso público. No obstante, la información contenida en las planillas debe ser accesible en cuanto a lo relacionado con la función ejercida. Es decir, la remuneración percibida, el cargo desempeñado, la categoría remunerativa que figura en las boletas de pago y las planillas, pero no constituye información pública los montos de los pagos que se realizan a dicha remuneración y los rubros asociados a ellos, porque su divulgación constituye una invasión a la intimidad personal y familiar. Por ejemplo, cuando en una boleta figura un descuento producto de un préstamo bancario en convenio con la entidad. Entonces, en estos casos, el que un documento requerido por un ciudadano contenga información protegida no es un motivo para denegar la entrega del documento en su totalidad, sino que el mismo debe ser entregado tachando o segregando esta información que es protegida para que pueda ser de acceso a este ciudadano la información que es pública. Los lineamientos 4 y 5 que he elegido aquí resaltar, más que nada son supuestos que están orientados en el caso en que la entidad no deniegue el acceso a la información, sino que hay un defecto en el modo o la vía en que esta información es entregada. Entonces, este cuarto lineamiento pone énfasis en que existe una obligación por parte de la entidad en proporcionar la información en la forma requerida, sea copia simple, fedateada, certificada, en archivo digital, enlace para descargas, entre otros. Entonces, la entrega de la documentación en una forma distinta a la solicitada no satisface el derecho de acceso a la información pública, y en esos casos nosotros declaramos fundado un recurso de apelación si es que, por ejemplo, la entidad remite por correo electrónico información que fue solicitada en copia simple. El cuarto ítem de estos lineamientos está vinculado a la forma requerida de la entrega de la información consistente en un enlace para descarga. La norma prevé que esta forma de entrega de la información es probable cuando la naturaleza del pedido lo permite. Es decir, si un ciudadano pide información para que ésta sea remitida vía correo electrónico, entonces es posible que la entidad opte, número 1, por correo electrónico de manera directa todos los archivos solicitados con la documentación requerida, o envíe un enlace que los pueda dirigir a la información. Pero para que este mecanismo sea válido, las normas de transparencia, y en este caso estos lineamientos, establecen que sí se puede atender la comunicación una comunicación a través de un enlace o lugar dentro del portal de transparencia que lo contiene, cuando el enlace dirige de manera específica y completa la información materia de la solicitud. No se va a considerar satisfecho el requerimiento del solicitante cuando el enlace se remite de manera genérica a la página web de la entidad o a buscadores de información que se encuentran incluidas en esta, porque en esos casos el recurrente tiene que hacer una búsqueda de la información y no se encuentra direccionada de manera específica la información que solicita. Finalmente, los lineamientos 5 y 6 que he tenido a bien mostrarles son los siguientes.
El quinto está referido a la documentación que está contenida en los expedientes de procedimientos administrativos sancionadores o disciplinarios en poder de la entidad. Toda esta documentación adquiere naturaleza pública una vez que transcurren 6 meses desde que inició el referido procedimiento. Es importante hacer énfasis en este ítem porque la mayoría de entidades considera que solo es de carácter público esta información cuando el procedimiento concluye, pero en verdad es público una vez que transcurren los 6 primeros meses desde su inicio. Finalmente, el sexto ítem es un lineamiento que se encuentra en todas nuestras resoluciones y está referido a la carga de la prueba que posee la entidad respecto del carácter confidencial, secreto, reservado de la información que se solicita. ¿Por qué? Porque, estricto, de acuerdo a las normas de transparencia de nuestro país, toda la información que se encuentra en poder de la entidad se presume pública. Entonces, no basta la mera invocación por parte de una entidad de una causal de excepción al derecho de acceso a la información pública para denegar la misma, sino que la entidad tiene que motivar y acreditar de qué manera la información requerida se encuentra incluida en el mencionado supuesto de excepción que alega para su denegatoria. Entonces, los invito a que puedan leer todos los lineamientos resolutivos que se encuentran colgados en la página web del Ministerio de Justicia, en el apartado correspondiente al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información, porque en verdad es una información valiosa que ayuda a cautelar el derecho de acceso a la información pública y hacer más conocido este derecho y de esta manera pueda ser utilizado por los ciudadanos. En segundo lugar, me parece importante destacar otra de las funciones del tribunal, que es la emisión de precedentes vinculantes de observancia obligatoria. En el año 2020, el tribunal emitió sus 2 primeros precedentes, siendo el más relevante el segundo. Este segundo precedente está referido al caso en que las entidades de la administración pública denegaban la información que se les requería en aquellos casos en que se les solicitaba información que no había sido creada por ellos. Entonces la entidad denegaba el pedido de información señalando que no era competente para su emisión, o en algunos casos derivaba la solicitud a la entidad que había creado la información que se solicitaba. En ese contexto, este segundo precedente se emite especificando que las normas de transparencia establecen que la entidad no solo se encuentra obligada a entregar la información cuando la ha creado, sino también cuando la posee o tiene esta información bajo su control. Es por eso que en este precedente se especifica que cuando las entidades denieguen el acceso a la información pública en virtud de la inexistencia de la documentación que les ha sido requerido, previamente deben verificar mediante los requerimientos a las unidades orgánicas que resulten pertinentes si la información, número 1, fue creada por ellos y en segundo lugar, si ha sido obtenida de alguna forma y se encuentra bajo su posesión o su control. Luego de descartar ambos supuestos, ya pueden comunicar al recurrente que no cuentan en todo caso con dicha información de manera clara y precisa. En el año 2021, el tribunal emitió su tercer precedente vinculante de observancia obligatoria. Este tercer precedente está referido a que las entidades no pueden cobrar por la entrega de una respuesta a una solicitud de acceso a la información. Me explico. Lo que ha venido ocurriendo durante este año es de que, durante el año pasado, es de que nos presentaban muchos casos en el que algunas entidades citaban a los solicitantes para que recojan el documento que atendía su solicitud previo pago. Entonces, los solicitantes se acercaban a las entidades y pagaban el monto requerido por la entidad y luego se encontraban con que no habían pagado por la entrega de la información que habían requerido, sino por la comunicación y el memorando adjunto que denegaba su solicitud. Esa es la razón por la cual este precedente específico, de acuerdo a
de transparencia solo se permite cobrar al recurrente, bueno, al solicitante, el gasto directa y exclusivamente vinculado con la reproducción de la información que se solicita, por lo que está prohibido cualquier cobro por la entrega de los documentos que contienen la respuesta a la solicitud, ya sea que ésta sea positiva o negativa. Finalmente, quiero compartir con ustedes un caso que hemos resuelto en el tribunal y que me parece que es relevante en tanto que este año este tipo de pedidos se ha presentado recurrentemente. Se trata de la solicitud de correos institucionales de un servidor público, sus WhatsApp y reporte de llamadas realizadas de un teléfono institucional que haya sido asignado. Al respecto, yo me voy a centrar, más que hablar de los sucesos específicos de este caso, a los criterios técnicos legales a través de los cuales nosotros venimos resolviendo todos estos tipos de casos. En lo que respecta a los correos electrónicos institucionales, la norma de transparencia es clara. Ya ha establecido en el artículo 16 del reglamento de la Ley de Transparencia que la información contenida en correos electrónicos de funcionarios y servidores públicos es de acceso público, pero siempre y cuando se trate de información institucional de naturaleza pública. Para eso, cuando existe un pedido de información de correos electrónicos, la entidad se encuentra obligada a poner en conocimiento del funcionario o servidor titular del correo electrónico respecto a este pedido, para que él proporcione la información solicitada previo filtrado, porque la norma es enfática en señalar que no es de acceso público la información contenida en los correos electrónicos que tenga carácter de secreta, reservada y confidencial, de acuerdo a lo previsto por los artículos 15, 16 y 17 de la Ley de Transparencia. Entonces, en base a esta norma expresa, es que nosotros como tribunal declaramos fundado este tipo de recursos de apelación ante denegatoria de solicitudes, pero siempre y cuando se siga este procedimiento. Caso contrario ocurre con el tema de los WhatsApps y reportes de llamadas realizadas desde el teléfono institucional de un servidor público. En estos casos, el tribunal declara infundado un recurso de apelación por este tipo de temas, porque considera que esta información es confidencial por los motivos que voy a exponer a continuación. Nuestra norma de transparencia establece que, en su numeral 5, artículo 17, que es confidencial toda aquella información que así sea establecido por una ley o norma con rango de ley. En ese contexto, nuestra Constitución Política del Perú, en su inciso 10, artículo 2, establece el derecho fundamental de toda persona al secreto e inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. Asimismo, el artículo 4 del tubo de la Ley de Telecomunicaciones establece que toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y al secreto de las telecomunicaciones. Y finalmente, el artículo 13 del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones hace especial referencia a la inviolabilidad y secreto de las telecomunicaciones, precisando que se atenta contra ese derecho cuando deliberadamente una persona que no es quien origina ni es el destinatario de la comunicación sustrae, intercepta, interfiere, cambia, desvía curso o, como en este caso, publica o divulga, o trata de conocer o facilitar que el mismo u otra persona conozca la existencia o el contenido de cualquier comunicación. A mayor abundamiento, una resolución ministerial, la 111-2009, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha aprobado la norma que establece las medidas destinadas a salvaguardar el derecho a la inviolabilidad y el secreto de las telecomunicaciones y la protección de datos personales, señalando que el ámbito de protección del derecho de las telecomunicaciones comprende, número 1, el contenido de cualquier comunicación de voz o datos cursado a través de redes de telecomunicaciones u otros medios de tecnología que los permita, es decir, las llamadas, así como los mensajes de texto SMS y multimedia MMS, entrantes y salientes, el origen, destino, realización, curso, duración de una comunicación, los datos codificados y decodificados de los registros de llamada.
Entonces, en atención a este marco normativo, a diferencia del contenido de los correos electrónicos, que poseen una regulación específica que autoriza su entrega a través de un procedimiento de acceso a la información pública y siguiendo determinadas pautas de depuración que han sido establecidas en el artículo 16A del reglamento que ya he citado, en el caso del reporte de llamadas y mensajes de WhatsApp, su revelación implica transgredir lo dispuesto por las normas citadas, en preservar la inviolabilidad y el secreto de las telecomunicaciones. Por eso se declara infundados los recursos de apelación en estos extremos. Es importante para mí precisar que la naturaleza de los correos electrónicos institucionales también es distinta a la de los reportes de llamadas realizadas y mensajes de WhatsApp, que son utilizados en líneas móviles. ¿Por qué? Porque en los referidos correos, estos son generados directamente por la propia entidad, que le asigna un dominio propio que los identifica, por ejemplo, @minjus.gov.p. Entonces, su capacidad de almacenamiento es proporcionada por la propia entidad y son custodiados y protegidos en los servidores que la entidad utiliza para tal fin, por lo que la entidad tiene en gran medida control de la información que está contenida en ellos. Caso contrario, ocurre en el caso de equipos terminales móviles, porque la entidad únicamente los adquiere y asigna. Quien tiene el control de la información solamente es el usuario de servicio, es decir, el servidor público, la persona natural que los utiliza, y las empresas concesionarias del servicio público móvil. Por ello, el propio reglamento de la Ley de Telecomunicaciones establece que cuando se requiere información sobre dicha materia contenida en los teléfonos móviles, se requiere una autorización judicial para que se pueda acceder a ellos. Entonces, estos son en estricto los alcances que he considerado conveniente poder compartirles en esta fecha tan importante. Así que, reiterando mi agradecimiento al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos por la invitación, me despido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vanessa Vera, por resaltar temas tan importantes como, por ejemplo, el tema de los currículos vitales, ¿no? O las hojas de vida, y saber exactamente qué datos es lo que tenemos que salvaguardar, ¿no? De estos documentos que a veces muchas personas piden por acceso a la información. Y también interesante el precedente de la entidad que entrega la información que crea y posee, ¿no? Que sea, está bien claro. Y es muy importante justamente por esto que el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información siempre se pronuncie a través de sus precedentes, ¿no? A efectos de que la ciudadanía pueda tener claro qué es lo que deben solicitar y cuáles son las limitaciones. Muchísimas gracias por la brillante exposición. Seguimos entonces con nuestro segundo panelista, el doctor Gonzalo Muñoz Hernández, quien disertará sobre el tema criterios sobre el habeas data. Gonzalo Muñoz es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado de la, egresado de la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de San Marcos y de la maestría de Enseñanza del Derecho en la Universidad San Martín de Porres. Ha sido asesor de la extinta Comisión de Amparo contra Resoluciones Judiciales y Asuntos Especiales, coordinador, subcoordinador y asesor de la Comisión de Amparo contra Resoluciones Judiciales y asesor en los despachos de los magistrados Urbiola Nani y Álvarez Miranda. Se ha desempeñado como docente de los cursos de Derecho Procesal Constitucional y Derecho Constitucional Económico en la Universidad San Martín de Porres. Actualmente ejerce el cargo de asesor en el Tribunal Constitucional. Muy buenas tardes, Gonzalo Muñoz. Un gusto tenerte en este panel y en esta conferencia. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer la cordial invitación que me cursó el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. En representación del tribunal, vengo aquí a hablar sobre el proceso sobre criterios sobre la habeas data. No está de más decir que la exposición que me ha precedido ha sido muy interesante. Se han esbozado criterios que comparto plenamente en un 100%. Y en la medida de que
se me ha encomendado hablar sobre criterios de la habeas data, voy a ir en ese mismo sentido, pero a su vez voy a graficar las cuestiones que han sido planteadas también desde la óptica del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, como ustedes saben, es el supremo intérprete de la Constitución y en líneas generales tiene la última palabra sobre el modo en el que se interpreta la Constitución y el derecho infraconstitucional. Y esto lo hace básicamente a través de su jurisprudencia. Y su jurisprudencia se dicta en procesos constitucionales. Uno de esos procesos constitucionales es el proceso de habeas data, que motiva precisamente el presente cónclave. El proceso de habeas data es, por sobre todas las cosas, un mecanismo para tutelar derechos fundamentales que están contenidos en el numeral 5 del inciso 2 de la Constitución, que es el derecho de acceso a la información pública, y el derecho fundamental a la autodeterminación informativa, que ha sido recogido en el inciso 6 del numeral 2 de la Constitución. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el proceso de habeas data es un mecanismo que sirve para salvaguardar la Constitución. Cualquier transgresión a la misma es una transgresión que tendría que necesariamente ser reparado a través de los mecanismos que la propia Constitución ha previsto para tal efecto. La lógica del proceso constitucional es esa: servir para reparar las eventuales transgresiones al texto constitucional, para lo cual tenemos procesos de control orgánico, como son el proceso de inconstitucionalidad, el proceso de acción popular y el proceso de conflicto de competencias, y los procesos destinados a la tutela de derechos, en los que tenemos al amparo, el proceso de habeas corpus, el proceso de habeas data y el proceso de cumplimiento. En lo que concierne al proceso de habeas data, como ya ha sido adelantado, sirve para tutelar dos derechos fundamentales: el acceso a la información pública y la autodeterminación informativa. Dado que lo que motiva la presente reunión versa sobre lo que es el acceso a la información pública tras 20 años de la promulgación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, básicamente mi exposición versará sobre el acceso a la información pública. En primer lugar, el Tribunal Constitucional ha sido enfático en delimitar el contenido constitucionalmente protegido de este derecho fundamental. La primera cuestión es que entendamos que todos los derechos fundamentales tienen un ámbito de protección, que básicamente son los linderos de aquello que es pasible de ser tutelado a través de su contenido. Entonces, el ámbito normativo de este derecho fundamental es importante que sea delimitado. ¿Por qué? Porque los procesos constitucionales solamente sirven para tutelar derechos fundamentales. En consecuencia, solamente sirven para garantizar que no se viole el ámbito de protección de los mismos. Esta causal de improcedencia ha sido tipificada en el inciso 1 del artículo 7 del nuevo Código Procesal Constitucional, que subordina la procedencia del amparo, del habeas data, del habeas corpus, a que lo que se alegue califique como una posición fundamental que encuentre sustento directo en el ámbito de protección de un derecho fundamental. Dicho esto, pasamos en este estadio de la disertación a hablar sobre el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental de acceso a la información pública. Básicamente, la delimitación de este derecho fundamental tiene tres aristas, que en líneas generales han sido desarrolladas por quien ha tomado el uso de la palabra antes que mi persona. Básicamente, lo que garantiza es, en primer lugar, entregar aquella información que califica como pública. Y aquí la idea medular es la naturaleza de pública. No es tan relevante que quien la posea sea privado o sea público, porque eventualmente podría calificar como sujeto pasivo de la relación jurídica un privado, como por ejemplo ocurriría con un notario. En todo caso, en lo que sí quiero enfatizar es que el derecho de acceso a la información pública garantiza que toda aquella información que por su propia naturaleza
es pública, en tanto versa sobre el manejo de la red pública, en principio tendría que ser de acceso de quien así lo solicite. Entonces, la primera característica, el primer elemento para delimitar el ámbito normativo de este derecho fundamental es que consiste en entregar aquella información que califica como pública. Nótese que se ha utilizado el verbo entregar, y esto es muy importante, puesto que el ámbito de protección de este derecho fundamental no contempla en su seno la posibilidad de exigir que se cree información que en su momento no se tiene. Lo que, digamos, lo que garantiza este derecho es que en aras de la transparencia que debe guiar las relaciones entre el poder público y la ciudadanía, es básicamente que se entregue aquello que existe. Entonces, todos aquellos requerimientos en los cuales se solicita que se cree información porque no existe, en realidad resultarían improcedentes por cuanto están fuera del ámbito de protección de este derecho fundamental. La segunda cuestión que es medular para delimitar los linderos del ámbito normativo de este derecho fundamental es determinar que este derecho garantiza que se pueda acceder a dicha información sin necesidad de justificar la razón por la que se requiere dicha documentación. Esto es que es incausado. No necesitas, como titular de este derecho fundamental, digamos, justificar la razón por la que requieres esta información. Simple y llanamente, la Constitución es bastante clara. La entrega es injustificada. En consecuencia, no tienes que acreditar, y tampoco esto trae como correlato que la entidad emplazada no pueda exigir o subordinar la entrega que se justifique el para que se quiere la información. Y lo siguiente, y el tercer punto medular, es que cuando se requiere esta información y existe la obligación de entregarla, existe una contraprestación que se tiene que abonar, que técnicamente es el costo de reproducción. Entonces, el contenido constitucionalmente protegido de este derecho, y con cargo a que lo analicemos más adelante, o enfaticemos más adelante en casos, lo que garantiza es básicamente tres cosas: que se entregue aquella información que califique como pública, y que este requerimiento no se encuentre subordinado a que se justifique para qué se solicita esta información, y que se abone únicamente el costo de reproducción. Y sobre esto último, la jurisprudencia del tribunal es abundante y consistente en señalar de que solamente se te puede cobrar lo que expresamente tiene relación con la reproducción de la información requerida. Se excluye para tal efecto lo que se señaló hace un momento: el costo de notificarte la respuesta, el costo, cualquier eventual costo que subrepticiamente se te pretenda dar. Y esto es importante, ¿por qué? Porque poner tasas elevadas al costo de reproducción en los hechos puede constituir una conculcación subrepticia del derecho fundamental. ¿Por qué? Porque terminas desincentivando el acceso a la información pública. Básicamente, en estos linderos es que el tribunal ha definido qué es lo garantizado por el derecho de acceso a la información pública. Entonces, vamos a hacer una pequeña diferencia con la autodeterminación informativa, y discúlpenme por ir más allá de lo que nos convoca en esta ocasión. La autodeterminación informativa versa sobre datos personales. Esto es información privada. El derecho de acceso a la información pública, por el contrario, versa sobre información pública. Por eso es que eventualmente aquella información que en principio sería pública podría tener visos o tener algunos extremos en los que podría
contener información de carácter privada, en cuyo caso, lo que el sentido común dicta es de que se tarje aquella parte de la información que contiene información que no tiene tal cualidad de pública. ¿En aras de qué? En aras de precisamente divulgar aquello que precisamente tiene la condición de público. Entonces, ya para concluir, y al punto al que voy, es de que cuando hablamos de acceso a la información pública, el tribunal ha sido enfático. No necesariamente se queda o se limita a aquella información que obra en un repositorio público. Los privados eventualmente podrían tener información pública y estar obligados a divulgarla, en tanto y en cuanto la naturaleza de la información sea de carácter público. Entonces, en esta lógica, voy a desarrollar qué cosas se ha dicho al respecto al derecho fundamental. Esto es, vamos a hablar de la fundamentalidad de este derecho. El tribunal ha sido enfático en señalar que en tanto derecho fundamental es, en principio, un derecho subjetivo. En consecuencia, el titular del mismo tiene derecho a exigir algo. Pero la jurisprudencia del tribunal no se ha quedado únicamente en ese espacio. También ha señalado que el derecho fundamental de acceso a la información pública, por su propia naturaleza de derecho fundamental, tiene una dimensión objetiva. Y esta dimensión objetiva tiene tres manifestaciones que son muy importantes también, que es el especial deber de protección. Esto es de que el Estado está obligado a facilitar el acceso a la información pública. El efecto irradiación, por lo tanto, en virtud de este derecho fundamental, toda la actividad de la administración se presume pública y genera la obligación de la administración de divulgar o facilitar la transparencia de sus actuaciones. Y finalmente, la eficacia horizontal. Esto es de que son exigibles y oponibles eventualmente a particulares, como en el caso que ha sido señalado de notarios, universidades privadas, privados que ejercen funciones administrativas. Y esto es muy importante, porque usualmente se ha entendido, equivocadamente, claro está, que este derecho únicamente es oponible a entidades estatales. Y no es así. Entonces, la segunda idea, o digamos la tercera idea que quería compartir con ustedes, y que es básicamente el kit de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, o lo que se dice coloquialmente que es el punto de partida de la jurisprudencia del tribunal, que es el cómo se desarrollan los casos, es a la luz del principio de máxima divulgación. Que, si bien es cierto, ha sido recogido en el derecho infraconstitucional que hace un desarrollo del artículo 2, inciso 5 de la Constitución, que esto es una ley de desarrollo constitucional, también ha tenido un desarrollo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes versus Chile. Básicamente, todos los pedidos de acceso a la información pública tendrían que ser resueltos a la luz del principio de máxima divulgación. Por lo tanto, las eventuales limitaciones, que técnicamente desde la óptica del derecho constitucional son intervenciones en su ámbito de protección, tendrían que ser interpretadas de manera sumamente restrictiva. La idea, en ese sentido, es de que siempre se entregue la información salvo que exista una muy buena razón que justifique no entregar. Entonces, el principio de máxima divulgación tiene como efecto práctico la creación de una presunción juris tantum, consistente en que toda aquella información que en principio tiene la calidad de pública tendría que ser divulgada. Ergo, cualquier desestimación del requerimiento de acceso a la información pública requerirá
una respuesta que tenga una motivación cualificada. Y esto es súper importante, y para tal efecto los invito a que revisen la sentencia 3035-2012 PHD. Si lo que se exige es la motivación cualificada, eso significa que la destrucción de esta presunción se encuentra supeditada a que la fundamentación que se da para justificar la denegación requiere tener un nivel de justificación, valga la redundancia, especial. No es admisible, desde la óptica del derecho constitucional y obviamente del derecho administrativo también, requerimientos genéricos del no porque no, argumentos circulares. Un argumento circular, en la práctica, es una motivación viciada, en tanto y en cuanto es una motivación aparente, en tanto no cumple con su cometido, justificar la denegación. El derecho a la motivación de las resoluciones, en este caso administrativas, no olvidemos que es una norma principio, en consecuencia es un mandato de optimización. La administración o el sujeto pasivo de la relación jurídica procesal podrá eximirse de motivar en tanto admita el pedido de acceso a la información pública y entregue la información. Si va a entregar la información, no tiene mucho sentido que se le exija que motive por qué si lo va a entregar. Lo que no ocurre, por el contrario, cuando deniega esa información. Entonces, la jurisprudencia del tribunal es enfática en señalar que el principio de máxima divulgación contempla en la práctica la exigencia de la parte pasiva de la relación jurídica, que es el sujeto pasivo de la relación jurídica de derecho fundamental, de si es que va a denegar la información, entregar una motivación que tenga la fundamentación cualificada. Entonces, esa sería la tercera idea que comparto con ustedes. Y ahora voy a pasar a ver lo que es lo relativo a lo que es el costo de reproducción. Como ya ha sido señalado, lo único que se puede cobrar por acceder a la información es el costo de reproducción. El costo de reproducción en ningún caso es el valor de mercado, y no puede serlo porque el valor de mercado supone un margen de ganancia para la persona que está suministrando el servicio. Entonces, equiparar al valor de mercado al costo de reproducción es un error conceptual. La Constitución exige que lo único que se puede cobrar es el costo de reproducción, el que, como ha sido señalado por mi predecesora en el uso de la palabra, se limita estrictamente a la reproducción de aquello que se ha solicitado. Siendo ello así, no es posible que se cobren cifras que no tienen ningún sustento. Ahora, como lo señalamos hace un momento, en la generalidad de los casos, el sujeto pasivo de la relación jurídica es el Estado. Ergo, lo que se te cobrará tendría la naturaleza de una tasa. Y la tasa, como ha sido señalado en el artículo 74 de la Constitución, que tenía un desarrollo por parte del Tribunal Constitucional en la sentencia 41-2004 y 53-2005 PI, que son el caso de árbitros de Surco y de Miraflores, tiene que cobrar exactamente el valor del servicio que se te brinda. Esto es un tributo que tiene la naturaleza de ser sinalagmático. No se te puede cobrar más de aquello de lo que cuesta reproducir aquella información que precisamente se ha requerido. Entonces, ya para ir cerrando algunas ideas, el proceso de habeas data es uno de los procesos en los que, en lo que se concierne, en lo que respecta a la tutela de derechos fundamentales, ha tenido mayor porcentaje de pronunciamientos de fondo, y muchos de los cuales han sido estimativos. Y eso ha generado que la gran cantidad de sentencias fundadas del Tribunal Constitucional versen sobre acceso a la información pública. Lo cual, en buena cuenta, es algo que no debería sorprendernos, pues porque si vamos a partir de la premisa de que toda la información se presume pública,
la desestimación de estos pedidos tendría que ser sumamente residual. Si es muy residual, la lógica sería que la gran mayoría de solicitudes sean declaradas fundadas. Esto ha traído, lastimosamente, consecuencias que en cierta medida son paradigmáticas. Una de las consecuencias de la estimación de la demanda de habeas data es la condena de costos para la entidad emplazada. Costos que son básicamente cifras que en principio no tendrían por qué generar mayor preocupación. Pero ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que lamentablemente algunos malos litigantes, abusando del derecho de acceso a la justicia y del derecho de acceso a la información pública, han venido presentando requerimientos de información en cantidades abundantes con la intención no de acceder a la información, sino de que la propia entidad no les responda para así hacerse los costos procesales. Entonces, lo que tenemos o lo que el tribunal ha advertido es de que esta sana jurisprudencia de divulgar y de permitir el acceso a la información pública ha sido mal utilizada por algunos litigantes que han interpuesto demandas maliciosas, a través de las cuales, por ejemplo, se hacen requerimientos de información por 200 ítems, muchos de los cuales son muy extensos, y se les pide a la entidad emplazada que esta información se la den escaneada. Entonces, lo que ha ocurrido, lamentablemente, es que la entidad no ha cumplido con entregar esa información. ¿Existía alguna razón para no entregarla? Obviamente que no. Pero ¿qué hacían estos litigantes? Iban al habeas data y obviamente ganaban, y obviamente la consecuencia de ganar el proceso son la condena de costos en la parte emplazada. Y tenemos litigantes que tienen 700 demandas fundadas y por cada una cobran 1.500 soles por costos. Entonces, esto genera externalidades negativas en la judicatura constitucional porque ralentiza la tramitación del resto de causas de amparo, de habeas data, de cumplimiento, y genera efectos nocivos en la impartición de justicia que desacreditan a la propia judicatura constitucional. ¿Por qué? Porque requerimientos que en principio debieron haber sido resueltos con premura, no son resueltos con premura porque los juzgados están atiborrados de demandas maliciosas. Precisamente para corregir esta mala práctica, es que el tribunal ha venido ya multando y no condenando o eximiendo de costos a la parte emplazada en virtud del principio judicial de dirección del proceso. Porque este proceso de habeas data, que sirve para tutelar derechos fundamentales, ha terminado siendo pervertido por algunos malos litigantes. Y si uno revisa la jurisprudencia más reciente del tribunal, ya a aquellos litigantes ya se les está sancionando. Y esto ha traído como consecuencia directa que estos litigantes se desistan ya de estas causas, porque el tribunal ya no las está estimando. Cuando advierte mala fe del litigante, ya no está estimando las demandas ni está dando, obviamente, la información y menos los costos. Entonces, básicamente eso es lo que yo quería compartir con ustedes. La jurisprudencia o digamos, las pautas jurisprudenciales que han sido señaladas por mi predecesora, las comparto íntegramente. El tribunal va, en la gran mayoría de los casos, en ese mismo sentido, salvo en el último caso en el que, sobre los correos institucionales, sobre las cuales el tribunal tiene hoy en día que resolver el caso de un exministro, al que se le pidió los correos institucionales, pero todavía no tenemos pronunciamiento. Ya ha habido vista de la causa, y probablemente estamos a puertas de encontrar una respuesta por parte del Tribunal Constitucional. Por mi parte, no me queda más que agradecerles a todos ustedes por haberme escuchado, a la gentil invitación que se me cursó, y nada más que agradecerles por su tiempo, y nada, me despido de todos ustedes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Gonzalo. Muy interesante los criterios que has señalado, sobre todo, por ejemplo, el principio de máxima divulgación. Pues muchas veces, muchas instituciones creen, ¿no?, que existen muchas razones para no dar información por transparencia y acceso a la información. Entonces, este principio nos ayuda pues a poder saber, ¿no?, que tiene que haber una razón determinada y fundamentada para no entregar la información. El otro tema también es de cobrar el costo de reproducción, ¿no?, que es muy importante, y que la aclaración pues es que solamente se cobra el valor de lo que cuesta reproducir, y que una tasa no debe ser tan elevada en estos temas, solamente que cubra el costo, ¿no? Agradecemos entonces, Gonzalo, por tu exposición brillante, y tomamos nota de todos los criterios que nos has hecho conocer. Muchísimas gracias. A continuación seguimos con nuestro tercer panelista, que nos acompaña desde la Ciudad de México, el doctor Adrián Alcalá Méndez, quien disertará sobre el tema criterios resolutivos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, de México. Adrián Alcalá es licenciado en Derecho y maestro en Amparo. Desde el 2014 hasta noviembre de 2020 se desempeñó como secretario de Acceso a la Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, de México. Durante este periodo colaboró en la emisión de opiniones jurídicas respecto a la armonización de leyes en materia de transparencia y acceso a la información de las entidades federativas, y aportó a la elaboración, difusión e implementación de políticas, modelos y estrategias en materia de transparencia, acceso a la información pública, apertura gubernamental y verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. Ha representado al INAI en el Sistema Nacional Anticorrupción y en el escenario internacional ante la Red de Transparencia, la Organización de los Estados Americanos para la generación del proyecto de ley Modelo Interamericano de Acceso a la Información 2.0, Eurosocial para la construcción de un modelo de parlamento abierto para la región, y de manera similar frente a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Ha sido consejero propietario del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, siendo consejero presidente por 3 años. En dicho encargo trabajó para consolidar el marco jurídico del órgano garante estatal. Fue integrante de la mesa redactora de la primera iniciativa ciudadana de la Ley para la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Muy buenas tardes, Adrián. Un gusto tenerte en este panel y en esta conferencia. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Ana. Muy buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañan en este conversatorio virtual. Reciban un afectuoso saludo hasta Perú. Para comenzar, me gustaría agradecer la invitación que cordialmente nos extendieron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú para participar en esta jornada. A nombre de mis colegas comisionadas y comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en México, es un honor presentarme hoy ante ustedes a través de estas redes para compartirles algunas de las resoluciones más relevantes en materia de acceso a la información que, junto con mis colegas de pleno y los plenos anteriores, se han adoptado en los últimos tiempos con el fin de coadyuvar a la promoción, la protección, pero sobre todo con la socialización del ejercicio de este derecho humano en nuestro país, que justo también en junio de este año cumplimos 2 décadas de la primera generación o la primera ley de transparencia a nivel federal. Quiero aprovechar el espacio, para saludar a las personalidades que nos acompañan en esta ocasión. Al doctor Presbítero Rafael, director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Nuevamente, gracias, doctor, por su invitación. A la doctora Vanessa Vera, presidenta del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Qué gusto volver a coincidir con usted después de que nos encontramos en persona hace algunas semanas, meses,
durante los trabajos de la 13ª edición del ISIC aquí en Puebla, México. Al doctor Gonzalo Muñoz Hernández, asesor del Tribunal Constitucional, así como de nueva cuenta nuestra moderadora, la doctora Ana Martínez, quien es directora adjunta del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a quien no quiero dejar de agradecer por poner sobre la mesa componentes que son muy sugerentes sobre los distintos medios que permitan asegurar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información. Generar espacios de diálogo y reflexión, como el que en esta ocasión nos convoca, permite intercambiar conocimientos, experiencias, tanto positivas como también negativas, sobre temas tan trascendentes en materia de acceso a la información en toda la región latinoamericana. Es de esta forma, la ocasión nos presenta pues una oportunidad para compartir buenas prácticas que puedan ser replicadas y empleadas no solamente en México o en el Perú, sino en todos los países para fomentar mejores caminos en favor del aprovechamiento del derecho a saber que beneficie a las personas. Por ello es que me da gusto compartir y ser parte de estas pláticas. De verdad es un honor para mí estar con ustedes y platicar y disertar con diversos colegas que se suman a los esfuerzos institucionales para fortalecer la visión y el paradigma de la gestión pública del acceso a la información. De ahí pues que es un verdadero privilegio compartir con grandes especialistas que realizan una labor sustantiva e incansable para incitar a las buenas prácticas, generar puentes de comunicación entre órganos garantes y establecer también los precedentes que guíen nuestra actuación al momento de emitir nuestra resolución. El acceso a la información, como sabemos, es un componente esencial de cualquier gobierno democrático. El acceso a la información constituye un mecanismo de gobernanza y de apertura, pero además que sienta las bases para fomentar entornos de participación y proximidad ciudadana y también de rendición de cuentas en los procesos gubernamentales, y abre también nuevos canales de comunicación entre el Estado y diversos actores sociales. La difusión y aceptación de este derecho humano implica una transformación cultural en la concepción y práctica del servicio público, ya que en nuestra opinión significa pues someter la gestión gubernamental y el desempeño de los servicios públicos al escrutinio crítico de toda sociedad. Como ya se ha apuntado anteriormente, este derecho puede definirse como el conjunto en términos generales de normas jurídicas que regulan el acceso de los ciudadanos en México de cualquier persona, sin importar interés legítimo alguno o sin acreditarlo, pues, a la información de interés público. Es decir, que cualquier persona puede acceder a la cosa pública, en especial la que se genera en los órganos del Estado. De esta forma, pues, se abre con ello el flujo de información de las organizaciones públicas y de los llamados sujetos obligados, la cual las vuelve accesible a toda la ciudadanía, permitiendo no solamente su revisión, sino su análisis, su comparación y obviamente un escrutinio y en consecuencia una crítica, pero también un reconocimiento al quehacer bien. En el caso mexicano, desde el año de 1977, el artículo 6º de nuestra Carta Magna garantiza el derecho a la información. Desde el 77 existen 10 palabras. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Sin embargo, en los inicios, en los albores, se carecía en aquel entonces con un régimen hegemónico de procedimientos y de reglamentos capaces de hacer efectivo el ejercicio de este derecho fundamental. Así pues, la construcción de la transparencia y del derecho de acceso a la información efectivo ha sido un proceso de movilización de sociedad civil, de periodistas, de académicos, que ha venido impulsando nuevos entendimientos, nuevas formas del hacer público y proyectos en las prácticas del sector público. Para muestra de ello es que en junio del 2002, con la organización colectiva e incidencia del denominado Grupo Oaxaca, un grupo interdisciplinario conformado por periodistas, académicos y miembros de sociedad civil en general, fue posible visualizar, pero además poner en el escenario público, en la discusión pública, y avanzar en la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
con la cual, es decir, hace 20 años, comenzó el desarrollo formal de los engranajes administrativos capaces de fortalecer el acceso a la información en favor de toda la sociedad mexicana. En este punto, se crea el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y de Protección de Datos como el órgano encargado de tutelar este derecho. Este órgano era dependiente de la Administración Pública Federal, aunque era descentralizado, no sectorizado y que gozaba de cierta autonomía, era dependiente del Ejecutivo Federal. Este organismo contaba en aquel entonces con las facultades necesarias para implementar y fortalecer el acceso a la información en favor de toda la sociedad. Pasando el tiempo, se hizo patente y evidente la necesidad de la sociedad mexicana por impulsar una reforma que dotara al órgano garante de mayores facultades en la materia. Es pues de este modo que en el año 2007, primero, se reforma otra vez el artículo 6º constitucional para establecer bases y principios que rigen el ejercicio del derecho de acceso a la información. Principios como el de publicidad, el de máxima publicidad, el de sencillez, el de expeditez, y que entre otros principios también se regulaba que el proceso de acceso a la información podía realizarse a través de procedimientos remotos o electrónicos. Hoy en día, pues vean, a raíz de la pandemia se desarrollaron de una manera exponencial estos mecanismos, tan es así que nos permite hoy estar a la distancia entre Perú y México, compartiendo con gentes de todo el mundo reflexiones sobre el acceso a la información en dos países que han defendido el derecho de acceso a la información. No obstante ello, pasaron los tiempos y 7 años después, en el año 2014, gracias a la incidencia ciudadana, al escrutinio público y a la crítica, se reforma en el año 2014 una hoja de ruta orientada a fortalecer aún más y mejorar la implementación de las leyes e instituciones encargadas de proteger el derecho a saber en todo México. Recordar que en México vivimos en una federación de tal manera que cada entidad federativa cuenta con un órgano garante del acceso a la información, obviamente más el nacional, el Instituto Nacional de Transparencia, que tiene competencia sobre todas las jurisdicciones. Y a partir de esa reforma, en el 2015 nace lo que hoy conocemos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con lo cual no solamente cambió de nombre el instituto, de Instituto Federal a Instituto Nacional, sino, permítanme la expresión, cambió su ADN, porque se robusteció con nuevas y mejores atribuciones que lo consolidan como el órgano garante a nivel nacional. Un órgano garante que tiene competencias sobre todos los sujetos obligados del territorio nacional, los más de 8,100 sujetos obligados en todo el territorio nacional. Adquirió autonomía constitucional, lo que implica su protección con respecto a presiones de entes externos. De igual forma, se amplía el número de sujetos obligados. A la par, se constituye un sistema nacional de transparencia que es el encargado de diseñar, establecer e implementar las directrices que nos permiten cumplir con procedimientos homologados, obligaciones homogéneas y disposiciones legales incorporadas a nuestra normatividad en todo el territorio nacional. De tal manera que en el centro, en el norte y en el sur del país se tiene una misma política. Quizá varía la implementación por la razón lógica, tropical y política, pero en términos generales la política es la misma. También contamos con programas nacionales que rigen el ejercicio del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales, comúnmente conocidos como PROTAI y PRONADATOS. Estos programas nos permiten y son la ruta de navegación hacia donde tenemos que trabajar los más de 8,100 sujetos obligados. Los mecanismos que se idearon también para tutelar el derecho de acceso a la información son los recursos de revisión, a partir de los cuales cualquier persona que solicite información y no esté conforme con su solicitud, con su respuesta, pueda inconformarse si no están de acuerdo con la misma. Para responder esta demanda ciudadana, en el caso federal, las comisionadas y comisionados que integramos el Pleno del INAI debemos de resolver semanalmente las resoluciones que hoy se reafirman como las herramientas más efectivas para garantizar el acceso a la información, mismas que hemos venido mejorando en los últimos tiempos.
No se escucha, Adrián, por favor, el micrófono. Ah, perdón, seguí después del agua. Perdón, gracias. Cabe señalar que el instituto tiene entre sus atribuciones el conocer, sustanciar y resolver estos medios de impugnación que prevén las leyes general de transparencia y la federal de transparencia. Los recursos que interponen los particulares en contra de las respuestas que otorgan los sujetos obligados en el ámbito federal. Pero también somos competentes, una especie de un recurso de alzada que se denomina recurso de inconformidad, en donde los particulares, si no están de acuerdo con la resolución que dictó el órgano garante de su respectiva entidad federativa, pueden impugnar a través de este recurso de inconformidad y nosotros resolvemos esos recursos, nos convertimos en un tribunal de alzada, un tribunal de apelación, en donde obviamente resolvemos si hay lugar a confirmar, a modificar o a revocar la resolución de un órgano garante. Es pues que en ese sentido también las resoluciones del INAI no solamente sirven como un mecanismo que vincula y conecta, perdón la expresión, al instituto con la sociedad y sirve de puente, sino que además estas decisiones que editamos, como les digo, semanalmente, son una herramienta que está aprobada para incentivar la rendición de cuentas por parte de los sujetos obligados y apuntalar a una cultura de legalidad, de integridad de todas las instituciones públicas del país. De ahí pues que uno de los ejes transversales de nuestra actuación es el respeto, la promoción y el desarrollo de los derechos de nuestras resoluciones. Desde este punto, puedo asegurarles a toda la audiencia que quienes integramos el máximo órgano de decisión del INAI, que es el Pleno, hemos adoptado un compromiso irrestricto con un enfoque garantista, con visión de derechos humanos, centrado en las personas cuando resolvemos algunos de los casos que llegan a nuestro conocimiento, que más o menos cada semana estamos resolviendo aproximadamente 400 recursos de revisión o poco más. En este contexto, quiero reflexionar y presentar algunos casos que considero relevantes, que obviamente fueron difíciles la selección, que pueden tener un impacto positivo desde mi óptica y servir no solo como precedentes, sino también como una hoja de ruta de navegación para guiar el actuar de los órganos garantes al momento de emitir sus resoluciones y con ello poder mejorar el entendimiento y los conocimientos en la región. Primero, y por la relevancia reciente del caso, voy a hablar sobre un recurso relacionado con el manejo de la COVID-19. En el recurso de revisión que ustedes pueden consultar en la página del INAI, en el recurso identificado con la clave RRA 3410/2022, que se interpuso en contra de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mejor conocida en México por su acrónimo como la COFEPRIS, una persona, sin importar quién, requirió información sobre el aspecto bioético en el uso del medicamento llamado ivermectina como terapéutico contra la COVID-19, que no sé en sus países, o en Perú concretamente, en los países, fue utilizado. En México fue utilizado por las autoridades mexicanas para tratar de esa enfermedad al inicio de la pandemia. La COFEPRIS, es decir, el sujeto obligado, manifestó en una respuesta primigenia que la información solicitada no formaba parte de la documentación que, según sus facultades, competencias o atribuciones, debiera resguardar o documentar los sistemas electrónicos con los que cuenta, por lo que no entregó la información requerida. A ver, la COFEPRIS es un organismo de la administración pública que es la que se encarga de los registros sanitarios, de patentes médicas, y no solamente de los registros médicos, también de niveles de cuestiones de alimentación, de bebidas, es decir, por la COFEPRIS prácticamente para que un producto pueda ser utilizado o comercializado, sea alimentario o sea médico, o sea tema de medicamento, tiene que contar con el aval de esta institución. Por eso es que la respuesta, permítame la expresión, fue hasta absurda. Y por ello el particular se quejó, alegó que no se entregó la información y manifestó obviamente que la COFEPRIS es la competente al tener conocimiento sobre la realización de dicho estudio de acuerdo con sus atribuciones y facultades, además de haber encontrado diversas notas periodísticas. Sobre este asunto y en el análisis del caso,
el Pleno advirtió que el sujeto es justo el órgano de consulta nacional, como se los he dicho, sobre temas específicos en la implementación e investigación de riesgos sanitarios, que conllevan entre sus funciones las relativas a la implementación de un nuevo fármaco. Adicionalmente, el instituto advirtió que no se realizó la búsqueda exhaustiva de la información en otras áreas que resultaran competentes a cargo de la institución. A su vez, detectó que el sujeto obligado previamente había realizado una investigación sobre este tema, derivado de una denuncia sobre la comercialización ilegal de los productos ivermectina y omertin, lo que contradecía con el argumento que dio en su respuesta. Tomando como referencia estos elementos, el instituto, por unanimidad, decidió revocar la respuesta y se instruyó a realizar una nueva búsqueda exhaustiva de la información en todas las unidades administrativas competentes respecto a este documento en particular, en donde pudiera constatar cualquier informe sobre el aspecto bioético en el uso de la ivermectina como un terapéutico contra la COVID-19. Permítanme reflexionar sobre la importancia de esta resolución. En nuestra opinión, recae justo la trascendencia en el hecho de que dar a conocer acceso a información relacionada con la contingencia sanitaria por la COVID-19, los tratamientos y la información que es utilizada para tomar decisiones en la materia son de extrema relevancia e importancia para que la sociedad mexicana pueda conocer la forma en que nuestras autoridades sanitarias se condujeron y se siguen conduciendo respecto al manejo y la gestión de esta crisis sanitaria de índole global. El contar con información fidedigna, oportuna, veraz, apoya en la divulgación de algunas de las medidas y estrategias y acciones desarrolladas para prevenir, combatir, pero además gestionar la pandemia que ocasionó la COVID-19 con el propósito de que la ciudadanía pueda tomar mejores decisiones con base en evidencia para beneficio de todas y de todos, sin importar quién pida la información. En segundo lugar, en el año 2021, resolvimos un caso trascendental en materia medioambiental. El RRA 8999/2021, que se interpuso en contra de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en donde un particular solicitó la versión pública de la resolución y el convenio de responsabilidad ambiental objetiva para la realización de acciones de compensación de daños ocasionados al ambiente. Como saben, este tema es de suma trascendencia, está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, pero además, en el caso mexicano, el Acuerdo de Escazú acaba de iniciar, bueno, este año inició en total vigencia este Acuerdo de Escazú, el acuerdo más importante en materia medioambiental que México ha adoptado. De hecho, en el chat, gracias Liliana Hernández, nos está ayudando en poner el acceso a las resoluciones. Gracias, Liliana. En respuesta, la dependencia argumentó que la documentación solicitada estaba contenida en el expediente administrativo que se encontraba bajo consideración judicial, es decir, ya estaba en un juzgado, y que continuaba sustanciándose en el recurso de revisión que se interpuso por la empresa que fue sancionada. Por lo que el sujeto obligado consideró clasificar la información en la modalidad de reserva por un periodo de 3 años. Al respecto, el particular, no conforme con la respuesta, se quejó ante el instituto. Y desde su argumentación, la información es expresamente pública en términos del artículo 169, fracción tercera de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, por incluir los términos y obligaciones que derivan de un convenio previsto en el artículo 168 del mismo ordenamiento. En alegatos, es una, posiblemente, en la contestación, pues, del recurso de revisión, la dependencia reiteró que el expediente de interés del particular correspondía a un procedimiento administrativo que se encontraba en trámite y que además era seguido en forma de juicio en materia jurisdiccional. Además, el ente obligado precisó que la información contenida en las actuaciones, diligencias o constancias propias de dicho procedimiento forman parte de este procedimiento administrativo, manifestando, reiterando la negativa a entregar la información al particular. En el análisis de este asunto, el instituto determinó
que al no acreditarse, porque no se demostró que el procedimiento administrativo tenga el carácter de juicio en términos de la doctrina y diversos precedentes judiciales, o que este sea materialmente jurisdiccional, concluimos que no se actualizaba este causal de clasificación relativo a la reserva de información. Y a su vez se constató que cuando ya existe una resolución, la ley del equilibrio ecológico mexicana dispone que toda la documentación será pública para conocimiento de cualquier persona. Por lo anterior, este instituto consideró pertinente revocar la respuesta e instruir a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a conceder la versión pública de la resolución y este convenio de responsabilidad ambiental objetiva para la realización de acciones de compensación de daños ocasionados al ambiente, testando aquellos datos que sean considerados como datos personales. Aquí quiero hacer un apunte. Nosotros, cuando el sujeto obligado entrega una versión pública por orden nuestra, tenemos un departamento que revisa la elaboración de las versiones públicas, de tal manera que no testen más información de la que se tenga que testar o que no dejen, digamos, abiertos datos que deben ser considerados como testados. La relevancia de esta resolución, permítanme comentar que se debe a que cuando las personas conocen información relativa a los daños provocados al medio ambiente, puede llegarse a los insumos que consideren necesarios para fincar responsabilidades e iniciar los procedimientos administrativos de investigación para aquellas autoridades que han tenido implicaciones e impactos negativos sobre el medio ambiente. En México, y seguro que estoy que en el Perú y en todos los países de la región, el medio ambiente es un derecho fundamental. Todas las personas que habitamos en el suelo mexicano tenemos derecho a un medio ambiente digno. Por eso es tan importante cuando resolvemos casos de medio ambiente. Además de todo lo anterior, contar con esta información facilita, obviamente, que la sociedad cuente con herramientas para exigir una rendición de cuentas y dar seguimiento a las diligencias que las autoridades responsables de los hechos hayan realizado para minorar el impacto y las consecuencias hacia el medio ambiente, un elemento que consideramos que es clave para verificar el efectivo cumplimiento de sus responsabilidades adquiridas. Sobre este marco, un caso que también me parece relevante y que quiero comentarlo, si es que el tiempo lo permite, es el de una persona en contra de la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República. En la solicitud, la persona, el particular, requirió la versión pública de las últimas 2 averiguaciones previas concluidas que se hubieran radicado en la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión y la versión pública de esta averiguación previa de la masacre de migrantes de ejecutados de San Fernando, Tamaulipas, en el año 2010. Que, por cierto, hace unos días se acaba de conmemorar un aniversario más de este lamentable suceso ocurrido, una matanza de migrantes, como le he comentado. En respuesta, el sujeto obligado manifestó que la información requerida se encontraba clasificada como reservada por continuar en un proceso de investigación sin resolución definitiva. Así el particular, no conforme, se quejó de la respuesta de la Fiscalía. Sin embargo, la entonces Procuraduría General de la República, como ya lo comenté, reservó la información, alegando que en caso de entregarla, se pudiera comprometer la capacidad de la autoridad a cargo de sustanciar la averiguación previa, por decir la indagatoria, en vista de que a su juicio se debería resguardar toda la información que sirva a dicha autoridad para llevar a buen término esta investigación que se realiza con el propósito de resolver sobre un hecho posiblemente constitutivo del delito y con ello salvaguardar la subjetividad y la sana deliberación del juez. En ese sentido, una vez expuesto el caso, el Pleno, de manera unánime, instruyó modificar la respuesta de la entonces Procuraduría, tomando en consideración los precedentes del caso, a efecto de que se indicara al solicitante el número de fojas de las resoluciones de no ejercicio de la acción penal emitido en averiguaciones previas y el costo correspondiente a la reproducción. Ahora bien, con relación a la averiguación previa de lo ocurrido en la masacre de migrantes ejecutados en San Fernando, Tamaulipas, este instituto determinó revocar la respuesta del sujeto obligado, a efecto de que la información proporcionada
fuera entregada al particular de una manera íntegra, es decir, sin versión pública, con todos los nombres de personas que hayan aparecido ahí, policías, agentes del Ministerio Público, sus firmas, testigos, etcétera. Puesto que la información, obviamente, se presentaron casos de violaciones graves a derechos humanos. Este caso, permítanme comentarle que adquiere importancia y relevancia porque se trata con un caso o relacionado por un caso de violaciones graves a derechos humanos, ante las cuales, de acuerdo con la Ley General de Transparencia que les comenté al inicio, casi al inicio del esta ley del 2015, establece un artículo con dos supuestos excepcionales muy potentes para la rendición de cuentas, para la conservación de la memoria histórica y evitar la repetición de actos. Me refiero a que la ley dice que cuando se trate de información que esté relacionada con casos de corrupción o hechos que tengan vínculo directo con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, cualquier reserva se tiene por no puesta. Cualquier reserva. Porque la sociedad mexicana debe conocer estos hechos de corrupción y lamentables casos de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Y ahí se entrega prácticamente toda la información. Y nosotros como instituto ponderamos y analizamos sin resolver sobre la culpabilidad o no culpabilidad, responsabilidad o no responsabilidad, advertimos bajo criterios de proporcionalidad, de calidad y de cantidad, y etcétera, con diversos criterios, si se actualiza el causal de hechos de corrupción o violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Anteriormente teníamos que esperar, es decir, anterior a la ley general, teníamos que esperar a que existiera una sentencia que determinara casos de corrupción o una resolución de autoridad competente, como puede ser la Comisión de Derechos Humanos o otra autoridad judicial, que hubiera determinado que en ese caso en particular sí hubo violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, lo cual dilataba el ejercicio del derecho de acceso a la información. Por eso es que el legislador le da esta herramienta tan potente al instituto y a los órganos garantes de aplicar esta excepción, claro, bajo, repito, criterios objetivos y que sean cuantificables y que se plasman, obviamente, en la propia resolución. Esta resolución, pues, además adquiere especial relevancia porque, repito, se trata relacionada con violaciones graves a derechos humanos ante las cuales esta información se convierte en un elemento fundamental para que la sociedad no solamente acceda a la información y a la verdad sobre los casos acontecidos y haga su propio juicio, y también determine el actuar si es correcto o no es correcto de las autoridades investigadoras, pero también que la sociedad acceda a la no repetición y a la reparación integral de los daños. También llamar a cuentas a las autoridades y que éstas justifiquen sus acciones u omisiones al tratar dicha situación. Por lo tanto, para tratar, en este caso, se determinó que existe un interés público mayor en conocer la verdad de los hechos y las investigaciones que se han realizado relativas a violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad que sobrepasa cualquier criterio relativo a la confidencialidad de información o reserva de datos y que sirven como insumos de una memoria histórica que coadyuva a que estos hechos no vuelvan a repetirse en términos generales. No significa, en este caso, que los datos personales dejen de ser datos personales. No. El nombre de servidores públicos, el nombre de testigos, el nombre de peritos, firmas y otros datos, ¿sí? Nos permiten, o sea, siguen siendo datos personales, sino que también, en este caso en particular, hay un interés público mayor en conocer la información. Entonces, en esta prueba, en este test de ponderación, y dada la excepción, nosotros determinamos que se debe entregar en versión íntegra este caso de averiguaciones o de investigaciones. Otro compromiso con el que contamos desde el INAI es el contacto directo y cercano con grupos en situación de histórica vulnerabilidad, a quienes en el pasado les ha costado muchísimo ejercer su derecho de acceso a la información, y no se diga otros derechos fundamentales como el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a una reproducción sana, entre otros. Desde mi ponencia,
quiero platicarle que sustanciamos y resolvimos el recurso de revisión que se identifica con el número 14.467, diagonal 2020, que se interpuso en contra de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En esta solicitud de información, el particular requirió en formato Word y MP3 la política laboral dirigida a personas con discapacidad con sus respectivos programas sociales, así como el presupuesto anual ejercido por tales conceptos durante los sexenios de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Cabe destacar que la persona, desde el inicio de solicitud, refirió tener discapacidad múltiple, visual y motriz, precisando que por ello el requerimiento se solicitaba en formatos accesibles, es decir, en Word o PDF, perdón, en Word o en MP3, es decir, audio. En respuesta, el sujeto obligado entregó la información relacionada con la política y programas requeridos únicamente en formato PDF y en Word, es decir, no en MP3. El particular interpuso su recurso de revisión por no haberse atendido la modalidad de entrega en este formato, cuando le dijo al sujeto obligado que tenía discapacidad tanto visual como motriz. Y también alegó el particular que la información que se entregó era incompleta, ya que no abarcó los 3 sexenios requeridos. Y faltó además la documental relativa al presupuesto que se ejerció en cada sexenio. En la resolución, el Pleno de este instituto acompañó la propuesta de esta ponencia y ordenamos modificar la respuesta e instruimos al sujeto obligado para que realizara una nueva búsqueda, entregara la información restante, pero además proporcionara la información en los formatos, no solamente Word y PDF como lo había hecho, sino en el MP3. Ese tipo de resoluciones considero que reflejan el ánimo de este instituto y la voluntad de defender los derechos de acceso a la información por parte de las personas en situación de histórica vulnerabilidad. De este modo, el reconocimiento de las personas con alguna discapacidad y de su necesidad de adquirir información se basa en el valor de que la información es un bien del dominio público, fundamental o primordial, que no puede ser negada por límites o limitantes estructurales. En ese sentido, el instituto basó su actuar bajo los principios de inclusión, pro persona, universalidad, progresividad, no discriminación y, por supuesto, el de accesibilidad. Con ello, reconocimos a estos preceptos como ejes rectores que deben imperar en todas las instituciones al momento de otorgar una respuesta a cualquier persona sin importar su condición, pues solamente así avanzaremos en la tarea de atender las barreras sistemáticas que sufren las personas en situación de histórica vulnerabilidad. Y aquí hago un llamado a los sujetos obligados, no solamente mexicanos, sino también de cualquier parte, a que cuando vayan a entregar una respuesta de información, no vean al acceso a la información como un trámite, como una carga administrativa que le impone. Más trabajo, no. Véanlo como un derecho fundamental para el ejercicio de otros derechos. No sabemos quién está detrás de esa solicitud de información y para qué lo quiera. Para ejercer otro derecho. Derecho a la salud, repito, al medio ambiente, al trabajo, quizá a lo mejor una condición de pensión, ¿no? O qué sé yo. Entonces, hagan respuestas sencillas, accesibles. Y más cuando un particular dice, oye, no veo, mándamelo en audio, porque así entiendo, ¿no? De verdad, siempre trato de hacer este llamado y aprovecho este foro para hacer un llamado no solamente a los sujetos obligados del caso mexicano, sino un respetuoso llamado a los servidores públicos y volvamos al origen de lo que somos como personas, servidores públicos que servimos justo al pueblo y servimos a todas las personas y no somos funcionarios públicos, porque no funcionamos, sino que servimos al público y estamos aquí porque queremos y no porque nos hayan obligado. Bien, retomando. Si bien es cierto que desde el INAI hablamos a través de nuestras resoluciones y eso es lo que nos da desde nuestra óptica la
trascendencia, es lo que habla únicamente sobre nosotros, también es indispensable reconocer que debemos comunicar de una mejor forma nuestro accionar con la ciudadanía. Si no reconocemos eso, las y los comisionados, la verdad es que podemos mantenernos en una zona en donde la ciudadanía no entienda lo que estamos haciendo, no entienda la importancia del ejercicio del derecho a saber, porque no va a saber o no va a entender o comprender que el derecho a saber me permite mejorar mi calidad de vida en mi ámbito más cercano. Para ello, pues, es indispensable una estrategia de comunicación que sea fresca, que sea accesible y que sea efectiva y que dé a conocer nuestra labor y el valor que tiene la vida cotidiana de la ciudadanía, con el fin de que todas las personas puedan percibir al INAI como un aliado en la construcción de la democracia mexicana. Por lo anterior, desde la ponencia que coordino, hemos implementado una comunicación horizontal, directa con la sociedad a través de redes sociales en las cuales, además de brindar una apertura sobre la función institucional, difundimos en un formato accesible sobre las resoluciones más relevantes. Asimismo, hoy nos encontramos fomentando un nuevo programa, El Derecho a Saber, que se transmite por las redes sociales del instituto, en la cual nos comunicamos de una manera directa con la audiencia y explicamos nuestra labor en tanto somos un órgano garante. En los tiempos que hoy corren, en donde la confianza en el gobierno y las instituciones públicas se ha debilitado, aunado al aumento constante de las expectativas y exigencias de todos los sectores de la población, los órganos garantes estamos llamados a renovar las interacciones con la ciudadanía a fin de coadyuvar en la construcción de instituciones democráticas mucho más justas, más inclusivas y sobre todo más equitativas. Por ello es que a partir de nuestras resoluciones hemos sabido vincularnos con la sociedad con este fin. A lo largo de estos últimos 20 años, gracias a nuestras resoluciones, estamos logrando resultados tangibles que en otro tiempo hubieran sido impensados, porque anteriormente, al menos en el caso mexicano, del cual podemos hablar, la sociedad sabía lo que se quería saber por parte del gobierno. Era impensable que conocieran. Y para eso, todos estábamos pegados al televisor como a las 9 de la noche para escuchar el noticiero más importante de México en aquel tiempo. Y escuchamos únicamente las noticias que se dejaban escuchar. Pero era impensable acceder a la información pública. En consecuencia, pues, con los ejemplos antes descritos, trato de dar cuenta de que el derecho de acceso a la información se viene transformando en una herramienta clave para fomentar la participación ciudadana en un sistema democrático y como tal, los órganos garantes somos una pieza fundamental para garantizar su adecuado cumplimiento. Hoy en día, puedo decirlo con total responsabilidad, que hemos logrado construir un INAI fuerte, pero que también hemos logrado fortalecer nuestros vínculos de confianza con la sociedad y otros órganos autónomos homólogos como el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Hoy en día, el INAI no le pertenece a 5 comisionadas o comisionados. No le pertenece a una institución. Le pertenece a toda la sociedad mexicana, quien cada vez más se apropia más de él y recurre a nosotros con la certeza de que resolveremos nuestros asuntos con imparcialidad, objetividad y suficiencia técnica, pero sobre todo con autonomía. Nos falta mucho por construir. Hay que decirlo también con total claridad. No hemos llegado al punto a donde quisiéramos, pero eso se va construyendo día con día. Y tenemos hoy las comisionadas y los comisionados ese compromiso. Los órganos garantes, repito, hablamos a través de nuestras resoluciones, con lo que brindamos certeza y protección ciudadana sobre el ejercicio y en consecuencia la toma de decisiones por parte de las autoridades. Y por ello, ya para finalizar, agradezco de nueva cuenta la oportunidad a nombre de mis colegas comisionadas y comisionados de contar con esos espacios de conversación que fortalecen nuestro actuar aprendiendo de las prácticas en otras latitudes. Sin más, les agradezco de nueva cuenta la oportunidad de participar en este espacio y los invito a continuar trabajando para que el derecho de acceso a la información sea cada día más efectivo, más eficaz y viva con nosotros día con día. Y en consecuencia, sea una realidad para todas y para todos. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Adrián. Muy interesante todos los temas que has tratado en materia ambiental, en materia de derechos humanos, en materia de discapacidad. Nos quedamos con la tarea de pendientes, ¿no? De que las instituciones públicas
tienen que seguir modernizándose, seguir trabajando por la inclusión, la no discriminación, para evitar justamente estas barreras. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado, nos hubiera gustado seguir con estos temas tan interesantes. Te agradecemos, Adrián, una vez más, y también a los 300 participantes que nos acompañaron el día de hoy, a nuestros intérpretes en lenguaje de señas que nos acompañan en esta y en todas las conferencias a lo largo del año para tener mayor inclusión de participantes. Muchísimas gracias a todos. Vamos a seguir realizando estos eventos para el fortalecimiento de capacidades de profesionales, estudiantes y ciudadanía en general, que es nuestro público objetivo. Muy buenas noches a todos y todas, y hasta el siguiente martes de justicia.